Hola, estamos estudiando ahora el estudio número 11. Es acerca de los matrimonios con paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo que tenemos que ir desarrollando. Bueno, de hecho, cuando vamos a Gálatas 5:22 podemos encontrar que, ¿verdad?, es el cuarto, la paciencia. Necesitamos ser pacientes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el matrimonio tiene como propósito, pues, ser paciente. Hay una realidad, uno de los dos tiene que ser paciente, y eso es el estudio de hoy. Cómo nosotros podemos ser pacientes en el matrimonio y añadir este bien a nuestras vidas. Porque, recordando que la lección pasada, los matrimonios no son para romperse, no pueden tener la idea esa que hoy a veces trata. Vamos a hablar de lo que enseña la Biblia nada más. Y es que tenemos que desarrollar la paciencia como parte del propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios en Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay una correlación. Entonces, como matrimonios, tenemos que entender que muchas veces, por alguna razón, habrá una situación en la que tal vez uno de los dos, el más espiritual, tiene que ser el que más piense. Porque es el que más va a proteger el matrimonio. A veces, erróneamente se dice y se le da a la mujer el atributo de que tiene que soportar. Bueno, no estamos hablando como cristianos. Los cristianos, los dos somos iguales ante Dios, con responsabilidades diversas, pero con un mismo propósito: amarnos, protegernos y salvarnos. Y ahí va esta parte. Recuerde que un matrimonio cristiano, entre los dos es el padre, ¿verdad? Porque si la mujer necesita y deja su familia y deja a su papá, el hombre se va a convertir en su papá, y si el hombre deja a su mamá, la mujer se va a convertir en su mamá. Son compañeros porque juntos en toda la vida van a estar ayudándose, van a estar esforzándose por lograr el propósito. Ya no son una sola carne, no son ya dos, sino una sola carne, unidos con la bendición y la gracia de Dios. Por lo tanto, tienen que ponerse de acuerdo para seguir adelante. Pero además de eso también están llamados a soportarse el uno al otro. Por lo tanto, tienen que ser amigos. Tienen que ser capaces de crecer, y un matrimonio con paciencia la alcanza cuando llegan a ser amigos, cuando ven las cosas de maneras como Dios la quiere ver, no de la manera en la cual una considera u otro considera que tiene la verdad. No, la razón la tiene Dios, pero si alguien tiene que sufrir, es el más espiritual, y es ahí. El más espiritual va a cumplir con lo que enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Eso hay que apartarlo. Si usted quiere ser un matrimonio bendecido, si alguno de los dos es el más espiritual, lea ahí. Saca el rencor. Sácalo. No le guarde rencor, no le guarde nada. No guarde nada, como decimos los latinos, en la cajita de Pandora. No le guarde nada. Háblelo y ya, perdónense, salgan adelante. No se irrita, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque a eso nos llama una persona con paciencia, un cristiano con paciencia, un matrimonio con paciencia. Un matrimonio que quiere poner en práctica la bendición y ese fruto de la paciencia, para que la bendición y la gloria de Dios repose
en ellos, tiene que hacer eso. Y necesita uno que sea espiritual. Si los dos lo son, amén. Porque el propósito es que lo sean los dos. Es necesario que tengamos esto. Recordemos lo que enseña, ¿verdad? Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia unos a otros en el temor de Dios. Sí, hay que soportarse. Lastimosamente, he visto cómo se rompen matrimonios de diferentes edades. Quiero decir, hermanos que sean mayores, han roto su matrimonio, hermanos jóvenes, se han roto la familia, en fin. Hermanos viudos que se han casado y viuda y se rompió su matrimonio. No estaba Dios, pero no estaba Dios tampoco en su corazón ni en obediencia. Porque cada uno pues no es humilde y no es manso. Recuerden eso, si Dios no está en el matrimonio, va a fracasar. Lamentablemente, esto es algo que sucede aún en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque la paciencia ha traído como resultado la destrucción de muchas familias. Pero estamos hablando de aquellos que batallamos para alcanzar la gracia, el amor y la bondad en el Señor. Hay que esperar en el Señor para que Dios también nos bendiga y nos guarde y nos saque adelante. Recordemos 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? El Señor, Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un matrimonio tiene que ser amable, tiene que ser humilde. Recuerden, aquí habla nuevamente de la humildad. Sí, tiene que ser manso, tiene que someterse. Ya son una sola carne, no puede estar hablando que si es hombre o si es mujer. Los dos son una sola carne para Dios. Ya de hecho Cristo dijo que en el cielo seremos como ángeles. ¿Por qué no aprendemos a vivir como ángeles aquí en la tierra? Piensa esto, es un desafío. ¿Por qué nosotros como matrimonios no empezamos a vivir como ángeles aquí en la tierra? Si esa es la condición que tenemos en el cielo conforme a lo que enseña la Biblia. Entonces, vamos a hacer de nuestra casa, de nuestra familia, de la vida, un pedazo de cielo aquí en esta tierra y necesitamos la paciencia. Tenemos que vestirnos como escogido de Dios. No somos cualquiera. No somos cualquiera. No estamos hablando de esta ropa. Estamos hablando en el sentido espiritual. No estamos hablando de la ropa que nos ponemos por alguna u otra razón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, y aquí Dios también nos está hablando, en el sentido espiritual, como escogido de Dios. Y aquí explica cómo es una persona que Dios ha llamado. Dice santo, una persona que se apartó del mundo, así que tiene que dejar atrás todo lo que sea del mundo. Gritería, maledicencia, celo, contienda, todas esas cosas tiene que dejarla atrás para que su vida sea diferente. Tiene que dejarse llevar por el amor, por la gracia, por el Espíritu Santo que está luchando para que le vaya bien. Y hay veces que va mal. ¿Por qué? Porque falta la paciencia. Porque no se ha puesto el traje de Dios, ¿verdad? También dice santos y amados. No solamente santos, sino amados. Y si los dos son cristianos, los dos son importantes para Dios. Y Dios pelea por los dos. ¿En qué clase de problema podemos meter a Dios cuando uno quiere tener razón y el otro no? Cuando uno ofende al otro no. Cuando no se llega a un acuerdo. Ustedes no piensan en eso porque el juez es Dios santo y amado, un escogido de Dios, los dos. Pero si alguien tiene que ser espiritual, si alguien tiene que salvar su matrimonio, que lo salve. A eso nos llamó Dios. Dice, de entrañable misericordia. Recuerde que la misericordia es la extensión de algo que no se merece, ¿verdad? Recibir algo de alguien que no lo merece. No hable si lo merece o no lo merece, si hizo. Busque la ayuda de Dios, busque el consuelo de Dios, busque la fuerza y la voluntad de Dios para que su matrimonio se salve. No se canse
Dice de entrañable misericordia. Tiene que ir más allá de usted. Es algo que lleva esfuerzo. Es algo que tiene que ir más allá de usted. No está en sus manos, está en las manos de Dios, porque recuerden, Dios está presente en el matrimonio. Son tres, ya el problema también es de él. Y por lo tanto, tiene que involucrar a los hermanos de la iglesia, a los líderes, consejeros espirituales, para que, orando juntos, le ayuden a ¿qué? A estar bendecido y a tener la paciencia. Es necesario que nosotros, ¿verdad?, recibamos eso. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, Romanos 15:5, escribe el apóstol Pablo y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Sí, según Cristo Jesús, solo Dios puede darnos la paciencia. ¿Y por qué Cristo Jesús? Porque la palabra de Dios nos enseña aquí claramente por qué se dice que es Cristo Jesús. Aquí lo tenemos en Filipenses 2, es claro lo que enseña. Dice, por tanto, Filipenses 2 del 1 en adelante, por tanto, sea alguna consolación en Cristo, sea algún consuelo de amor, sea alguna comunión del Espíritu, sea algún afecto entrañable, sea alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria. No diga que usted tiene razón o el otro. Busque, humíllese. Antes bien con humildad, respete, estimando a cada uno como a superiores a él mismo. Sí, no tenga la razón. Si la esposa la tiene, amén. Si el esposo lo tiene, amén. El matrimonio no debe deshacerse. No es el plan de Dios que se rompa. Allá pues entre vosotros. Bueno, sigue como superiores al mismo, no mirando cada uno en lo suyo propio, sino también cada cual por los de otro. Allá pues este sentir, dice el 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte. Él es el ejemplo. Es el ejemplo. ¿Y qué recibió? Bendición. Él, porque dice, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, todo es posible. En el nombre de Jesús, todo es próspero. En el nombre de Jesús, nuestra familia, nuestra vida tiene que ser próspera. Dios quiere que vivamos con matrimonios. Paciencia. La paciencia es importante. ¿Por qué? Porque cuando somos pacientes, estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Estamos alabando a Dios. Estamos viviendo bajo la gloria y la confianza de nuestro Señor. Un matrimonio paciente siempre hará que todas las cosas, ¿verdad?, sean de bien. Ya por último, en Mateo 24:3 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:3. Sí. La salvación es algo que es responsabilidad tuya y mía. No es que tenemos que hacer cosas para salvarnos. Tenemos que hacer cosas para la gloria de Dios y salvar también nuestros matrimonios. En el sentido espiritual, estamos hablando de la salvación eterna. Pero en el sentido también de una situación, tenemos que salvar el matrimonio. Dios nos ha llamado a eso, teniendo paciencia. Tenemos que salvar, ¿verdad?, el bien y la unidad de nuestra familia. Tenemos que padecer como cristianos. Tenemos que ir más allá de lo que pensamos que hemos ido. Tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho. La paciencia es importante en nuestra vida, porque si no somos pacientes, obviamente
¿qué va a pasar? No tendremos una vida de gloria. Porque esa paciencia, como dijimos al principio, que es el cuarto estudio, el cuarto fruto del Espíritu Santo, es una cualidad valiosa que Dios quiere, ¿verdad?, que reciba el matrimonio para que sean bendecidos. Y si se ha bautizado para el perdón de sus pecados, pues tiene el bien del Espíritu Santo y Él está perfeccionándolo, ¿verdad? Eso es algo. Dios nos manda a perfeccionarnos. Hay cosas que todavía todos tenemos que crecer, obviamente. Hay cosas que todavía necesitamos nosotros confirmar por medio de la bendición de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Filipenses 1:6, con esos términos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El matrimonio tiene que ir perfeccionándose para alcanzar la salvación. Tiene que ir perfeccionándose para que exista ese amor genuino, esa entrega valiosa, para que se den valores. Dios quiere que sean valiosos, pero también que tengan valor humano como personas. Dios les bendiga, el Señor los guarde. Espero verle en el próximo estudio y, como siempre, mi deseo es que sean bendecidos y que la gloria, la bondad y el amor de Dios sobreabunden en sus vidas y en sus familias. Gracias, bendiciones para todos en el nombre de Jesús.